C, D, E, F, G. All I want is to be free. Oficialmente las mujeres en Afganistán pierden sus derechos. Se legalizó el matrimonio infantil, permitiendo que niñas desde los 6 años sean entregadas en matrimonio. La ley estipula que el silencio de la niña se asume como consentimiento y hace que sea prácticamente imposible para una mujer solicitar el divorcio, dejándolas en un estado de desprotección legal absoluta. Las que sean solteras solo podrán estudiar hasta los 12 años. No podrán ir a la universidad. No pueden hablar en público porque es considerado una tentación, por lo que ningún hombre que no sea su esposo o familiar de sangre puede oír su voz. No pueden viajar sin el acompañamiento de su marido o cuidador, mucho menos salir sin un motivo considerado para ellos válido. De lo contrario, serán castigadas por vagancia. Tienen prohibido tramitar licencia de conducción y conducir cualquier tipo de vehículo. Tienen prohibido el acceso a parques públicos, jardines, gimnasios, baños públicos, parques de atracciones, restaurantes y cafeterías. Las casas que tengan ventanas que den a la calle deben estar pintadas o cubiertas para asegurar que ninguna mujer sea visible desde el exterior, ni siquiera cuando está en su propio hogar. Tampoco pueden asomarse a los balcones. Además, podrán ser golpeadas en su casa, y la única condición es no dejarle fracturas de huesos o heridas abiertas, y en caso de hacerlo, tendría que ser la misma mujer quien vaya ante un juez a denunciarlo, y si prueba que éste la maltrató, solo tendrá 15 días de prisión el hombre. La fatalidad más grande del planeta Tierra, sí, y es que a las mujeres afganas acaban de perder el derecho a todo, brother, a todo, absolutamente a todo. Dice por acá, no pueden estudiar después de los 12 años, no pueden trabajar, no pueden salir de casa sin un hombre que las acompañe, no pueden mostrar el rostro, ni siquiera pueden dejar que escuchen su voz en público. Ayúdenme todos ustedes a difundir este mensaje. Vean esto, que esto es más importante todavía. Ese es el límite. Después de sexto grado se acabó. Nada de secundaria, nada de universidad. En todo el planeta, Afganistán es el único miserable país que se prohíbe estudiar por el simple hecho de ser mujer. Gravísimo, señores. Gravísimo. Ayúdenme a difundir esta información. Comparte esto con todas las mujeres del mundo, con todas las feministas. Y la ventaja de verte este video es que vamos a conocer la síntesis, la raíz de por qué empezó esta problemática, quiénes y por qué accedieron a poner estas reglas o estos derechos, que así se les llama, estas leyes dentro de Afganistán. Y esto fue desde 2021, pero vamos a analizar algo primero, ¿ok? Tenemos que ir por partes. Cuando nacer mujer significa no tener rostro, ni voz, ni derechos, y ser considerada propiedad privada del esposo. Estas podrían ser algunas de las mujeres con el estatus social más bajo del planeta. ¿De qué estatus social me estás hablando? Si ni siquiera pueden, ni siquiera ellas mismas pueden definir por su vida. No tienen estatus, no existe. En ciertas comunidades, una vez casadas, su vida cambia por completo. Y se tienen que casar obligatoriamente después de los 8, entre 12 años. Sin derecho a mostrar su rostro, expresar una opinión o tomar decisiones sobre su propia vida. En Peshawar, al norte de Pakistán, muchas niñas, desde alrededor de los 10 años, deben cubrirse por completo. En algunos casos, incluso los ojos quedan tras una pequeña rejilla. Caminan por las calles ocultas y a través de esos diminutos huecos ven el mundo. Eso es todo lo que ellas pueden ver. Oficialmente las mujeres... Eso es el único, ¿ok?, espacio que ellas tienen para ver, pero analicemos exactamente esto. Oficialmente las mujeres en Afganistán pierden sus derechos. Se legalizó el matrimonio infantil. Se legalizó el matrimonio infantil desde los... Permitiendo que niñas desde los 6 años sean entregadas en matrimonio. La ley estipula que el silencio de la niña se asume como consentimiento y hace... El silencio de la niña asume como consentimiento. ¿Qué mierda le pasa a esta gente? Por favor, ¿dónde están las feministas de Latinoamérica? Que sea prácticamente imposible para una mujer solicitar el divorcio, dejándolas en un estado de desprotección legal absoluta. Las que sean solteras solo podrán estudiar hasta los 12 años. Solo podrán estudiar ya hasta los 12. Podrán ir a la universidad. No pueden hablar en público porque es considerado una tentación, por lo que ningún hombre que no sea su esposo o familiar de sangre puede oír su voz. No pueden viajar sin el acompañamiento de su marido o cuidador.
mucho menos salir sin un motivo considerado para ellos válido. De lo contrario, serán castigadas por vagancia. Tienen prohibido tramitar licencia de conducción y conducir cualquier tipo de Ya digan, no tienen derecho a nada, absolutamente a nada, ¿ok? Por favor, díganlo rápido. vehículo. Dejen de estar disfrazando tanta la mentira esta que quieren montar. Tienen prohibido el acceso a parques públicos, jardines, gimnasios, baños públicos, parques de atracciones, restaurantes y cafeterías. Las casas que tengan ventanas que den a la calle deben estar pintadas o cubiertas para asegurar que ninguna mujer sea visible desde el exterior. Ni siquiera Comprendan que esto es un abuso, ¿no? Esto sí es violar. Y esto viene por los malditos, no lo quiero ni decir, ¿no? Estos tipos que se han encargado de hacerle la vida imposible a las afganas, ¿no? cuando está en su propio hogar. Tampoco pueden asomarse a los balcones. Además, podrán ser golpeadas en su casa. Y la única condición es no dejarle fracturas de huesos o heridas abiertas. Y en caso de hacerlo, tendría que ser la misma mujer quien vaya ante un juez a denunciarlo. Y si prueba que éste la maltrató, solo tendrá 15 días de prisión el hombre. Solamente si el hombre llega a ser culpable de haberle partido un hueso, de haberle roto la cara y tener marcas visibles o abiertas, que puede ir donde un juez y tiene que comprobarlo si es real. Si es real, este tipo solamente puede durar 15 días en prisión. La involución en Afganistán es el recordatorio más crudo y doloroso de una verdad histórica. Los derechos humanos y civiles no son conquistas permanentes. Si no se protegen, se defienden y se vigilan, pueden desaparecer de la noche a la mañana, devolviendo a una sociedad entera a la oscuridad absoluta. Y esto es lo que ha sucedido en Afganistán debido a que en el año 2021, y ya tenemos por aquí el documento que nos los comprueba, en el año 2021, cuando los Estados Unidos salieron de Afganistán por crítica y por todo, porque ellos eran los malos, los criminales, pasó esto. El 21, Afganistán se ha convertido en una cárcel para las mujeres, pero la vida para ellas no siempre ha sido así. Kabul ha cambiado de rostro en estos últimos 50 años. Kabul ha cambiado. Hace 45 años, en 1979, la Unión Soviética invade Afganistán para apoyar al gobierno comunista afgano. En esta época, algunas mujeres llevan falda, dejan su melena al aire sin hijab, pueden trabajar, estudiar, simplemente pasear por el placer de pasear. Comienzan a sentirse discriminadas cuando surge un grupo de resistencia contra el régimen. Son los muyahidines. Y de aquí es donde nace la raíz del problema de los muyahidines. A la mierda con tu canto. All the women in Afghanistan hated the Mujahideen. Mujahideen, just like the women, just stay in the home. En algunas regiones consiguen que así sea. En otros casos, sus intenciones no son suficientes. Las mujeres siguen estudiando, trabajando, luchando por modernizarse. Hasta que en 1989 las tropas de la URSS se retiran y el La Unión Soviética se va. conflicto estalla internamente. Comienza así la guerra civil. En el eterno combate, las afganas se convierten en botín de guerra. El caos en el país continúa y ante los abusos de los muyahidines, un grupo de estudiantes se organiza para luchar en nombre del pueblo. Surge el movimiento talibán. Y aquí es donde vienen los santos, ¿no? O los animales, los talibanes. En cuestión de meses, los talibanes pasan a ser miles, conquistan poco a poco las provincias y en 1996 toman la capital. Implantan su propia versión de la Sharia, la ley islámica. En el Afganistán de los talibanes, las niñas mayores de 12 años ya no pueden estudiar ni las mujeres trabajar. Quedan En el Afganistán de los talibanes sucede esto. confinadas en la cárcel de sus casas para cuidar de sus hijos. Sus vidas son enterradas bajo el burka. Ante la falta de respaldo internacional a su estricto régimen, los talibanes encuentran en el terrorista más buscado del mundo un aliado. El fundador de Al-Qaeda, Osama En eso. Ahí es donde entra este personaje que todo el mundo ama, ¿no? Porque le dio un duro golpe a los Estados Unidos. Bin Laden. Estados Unidos coloca a Afganistán en el punto de mira y la organización terrorista ataca entonces Nueva York, derribando las Torres Gemelas. La protección que ofrecen los talibanes a Bin Laden tras los atentados es el detonante para que Estados Unidos prepare a sus tropas. Terrorism against our nation will not stand. Entran en Afganistán y comienza otra guerra que dura años.
Algunas afganas consiguen despojarse del burka y resquebrajar el techo de cristal, pero los sonidos de las bombas no se detienen en el país. Ellas quieren la paz, aunque temen pagar el precio de un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes. En 2021 sus temores se cumplen. Estados Unidos retira a sus tropas y los talibanes, que han cogido fuerza en silencio, entran sin oposición a Kabul. Aquí es donde viene el problema, ¿no? Cuando los Estados Unidos se van y quedan los talibanes gobernando dentro de Afganistán. Se hacen con el control de las instituciones y vuelven a poner el yugo a las mujeres en nombre de Alá. En nombre de Alá, estos miserables perros, que si Alá es un Dios, no creo que represente y ellos sean la cara de Alá en la tierra. Resulta y pasa que estos tipos, en nombre de Alá, cometen todas estas atrocidades y atropellos en contra de las mujeres, porque supuestamente para ellos las mujeres no tienen ninguna clase de derechos. Hueputa, los que tienen derechos son ustedes, infelices, miserables perros.